Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Leo, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, así que al final del vídeo trabajaremos también con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Leo. Vamos a ver cómo están las energías en el trabajo. Te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Leo, en el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. En lo que estás haciendo a día de hoy o lo que has estado haciendo en tu trabajo, lo has hecho con mucha dedicación, ¿bien? Así que llegan las recompensas a esa dedicación. Y aunque una persona en concreto se empeñe en decir que todo lo que hagas en este trabajo es echado en saco roto, no hagas caso, Leo. Leo, que no estáis trabajando. Un lugar del pasado y un trabajo del pasado. Lugar y trabajo. Bien, eso es lo que están indicando. Vas a regresar a un lugar del pasado y trabajarás en un lugar del pasado. Leo, que tenéis un negocio. Te planteas cambios dentro de tu negocio. Son necesarios esos cambios, digamos, que tienen que ver con un trayecto. Son necesarios para que vaya bien tu negocio, sí. No te lo pienses mucho más, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo, y tu economía. Vale, sientes que a día de hoy no tienes la seguridad económica que tenías en un pasado. Pero esto no quiere decir que se vaya a quedar perpetuo en tu vida. Esta situación no es perpetua en tu vida, ¿bien? Leo, entonces aquí lo que dicen, que tú en 3 meses vas a sentir la tranquilidad económica que tenías en un pasado, Leo? Los que estéis con temas de viviendas, juicios, temas de viviendas, temas de separaciones, dicen, en 3 semanas esto va a estar concluido, va a estar terminado, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Estás pensando en un paso que no diste en su momento. Estás pensando en ese paso que no diste. Te has quedado con la sensación, ¿vale? De saber, en este caso, qué hubiera pasado. Pero esto queda en pasado, ¿bien? Vamos de cara a presente y a futuro. De cara en presente, dice, hay una situación en la cual, a nivel sentimental, en presente te puedo decir que no tienes muchas ganas de lo que es dar un paso al amor, rehacer tu vida, pero esto no quiere decir que no vayan a aparecer personas, ¿bien? Porque a mí sí me hablan de una persona en concreto con la cual tú vas a tener mucha conexión. Pero también hay que dar pasos aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, en dichas comunicaciones que tienes con una persona en un principio, dichas comunicaciones que tienes con una persona, son comunicaciones muy inestables, perdón.
Dice, y llegas a la conclusión que tú tienes que alejar esto de tu vida. De hecho, lo alejas o se aleja de tu vida. Bueno, pues justo después de esto dice, se acerca a ti una persona mayor que esta. Y dice, esta persona sí es para una relación como más formal. Bien. Vamos a ver qué más. Leo. Leo que estáis solteros. Esta persona llegará a tu vida muy pronto. Fíjate, dicen que tú en 3 semanas, si estuvieras en estas comunicaciones, que es de tonteo, que sabes perfectamente que no te van a llevar a nada, si tú en 3 semanas cortas con estas comunicaciones, 2 semanas después de que cortes con estas comunicaciones, es cuando tú comenzarías, digamos, a conocer a esta otra persona, ¿eh? Quédate muy bien con las fechas, Leo. Vamos a ver qué más. ¿Hasta dónde llegarías con esta persona que aparece aquí nueva en tu vida? Vamos a ver. Esta persona es para relación, Leo. Esta persona es para relación. ¿Qué te puede confundir? ¿Qué te puede en un principio descolocar? Algo de distancia, dice. Pero aquí hay una relación. Yo no sé cómo lo haréis o cómo no, pero a un acuerdo llegáis, ¿eh? Con el tema de distancia. Vamos a ver qué más. Leo que estáis solteros. Esto terminará con un juego que has estado teniendo en tu vida que te ha puesto las cosas muy difíciles. O que ha sido difícil para ti. Dice, esta etapa, cuando tú conoces a esta persona, termina con esta indecisión en lo sentimental, con estas idas, con estas venidas, con este desasosiego, ¿bien? Ya me contaréis. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar el mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. A ver, voy a poner esto en silencio, por favor, perdonadme, porque esto no para de sonar, ahora sí, perdón. Leo, casados, en convivencia y novios. Tengo que decir, en este caso, dice que hay ganas de soltar cosas negativas por parte de uno y que está haciendo el esfuerzo necesario para apartarse de todas las cosas que le están generando indecisión en la relación. Vamos a ver qué más. Leo, casados, en convivencia y novios. Puedes notar a la pareja inestable. Dice, hay cierta inestabilidad por parte de uno de los dos, pero esto se intenta apartar. Dice, hay una recuperación entre vosotros dos, entre la pareja, después de un tiempo de cierta inestabilidad. ¿Bien? O sea que si todavía no habéis pasado por este tiempo, esto hay que pasarlo. Dice, pero llegaréis por el esfuerzo de uno de los dos, digamos que tendréis como un renacer, como llegaréis a un acuerdo o algo así.
Y si estáis en esa situación, pues ya te digo que a esto le queda, a esta indecisión, ¿no? Le queda poco tiempo, ¿eh? Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios. Vamos a hacerlo de otra manera. Yo es que os diría que a día de hoy estáis en esa inestabilidad, ¿eh? Por lo que yo veo. A día de hoy está esa inestabilidad. Pero claro, esta inestabilidad tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con temas de trabajo, por querer vivir otras cosas, y no estamos hablando de experiencias emocionales, de amor, querer vivir otras cosas, sentirse que la vida, que como que está como aburrida, como que se me está escapando el tiempo, algo así, ¿bien? Pero esto es momentáneo. Bien, esta situación que hay a día de hoy es momentánea. Se pueden pensar muchas cosas, pero realmente aquí dicen, este pensamiento no lleva a una separación, no. Vamos a ver qué más. Yo voy a decir una cosa, da igual las vueltas que se le dé a la situación que se está viviendo, el que esté inestable. Le estás dando demasiadas vueltas cuando sabes que vas a acabar en el mismo punto. Entonces esto es ganas de cambiar algo que realmente no quieres cambiarlo. Porque realmente no quieres cambiarlo. O sea, tienes pensamientos muy tajantes y sabes que no vas a llegar a ese punto. Bien, vamos a seguir, seguimos. Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Todo lo que has vivido te ha valido para tu crecimiento personal, Leo. Esto es tu crecimiento personal. Y en la próxima historia que vivas, la vivirás ya sí de forma plena. Aquí ya sí estamos hablando de vivir una relación de forma plena. Así que lo que te están diciendo es que no mires para atrás, porque todo lo que hayas vivido de este tiempo atrás es todo un aprendizaje. Esto era necesario en tu vida. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial y vamos a trabajar también tu lado espiritual, Leo. Dolores de cabeza, muchos de vosotros, Leo. Y un poquito con el tema de náuseas, pero es provocado más bien por los nervios, ¿vale? Puedes tener también esta semana un poquito de inflamación de vientre, pero viene todo relacionado con lo mismo, el tema de los nervios. Como siempre te digo, Leo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con tu mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje general. A ver, Leo. Dice, no es momento de tomar decisiones, porque si tomas decisiones perderás un logro, algo que has conseguido. ¿Bien? Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje espiritual. Vamos a ver quién quiere darte un mensaje, Leo, de tu lado espiritual. ¿Quién quiere darte un mensaje por aquí? Vamos a ver. Bueno, Leo, me aparece una persona bastante de estatura considerable, una persona muy alta, y está sentado. Creo que es un hombre y lo veo muy delgado. Se me muestra como muy delgado.
La letra T simboliza mucho con esta persona, algo tiene que ver. Y la figura materna está a su lado, ¿eh? Es muy curioso porque esta figura materna que me sale a su lado lleva algo brillante aquí. Algo brilla aquí, no sé qué es. Esta persona, Leo, te voy a decir que al lado de esta figura materna, está marcando una N ahora. Lo que te iba a decir, al lado de esta figura materna, digamos, te hacen muchas llamadas de atención ambas partes. Dice, pero que hay algo que no se puede decir. Leo, intenta contactar con esta persona. Intenta contactar con esta persona a ver qué mensaje quiere darte, ¿eh? Porque a mí me ha dicho, hay algo que no se puede decir. ¿Vale? Y así lo he visto yo, ¿eh? Me hacía así, como para o cállate o algo así. Ya me contaréis, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, este mensaje ya sabéis que si tú no has identificado a esta persona, este mensaje no es tuyo, no es para ti para nada. Leo, ¿qué más? ¿Qué decirte? Que no olvides, bueno, darte un número, ¿cómo no? Darte un número, te voy a dar el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.